Para comenzar, ¿podrías compartir en detalle cuál fue tu primera oportunidad laboral en el sector y cómo viste el proceso de adaptación durante tu Bueno, pues extrañamente mi primera oportunidad es justamente esta en la que estoy en este momento con Filta. Digamos que para darles un poquito de contexto, pues yo no tengo como ningún background en la industria de la tecnología, ni el reclutamiento de los talentos, ni nada, sino que mi profesión de base es veterinaria. A raíz de un viaje que yo realicé a Australia para aprender inglés, pues conectamos como con los fundadores de Filta en Australia y en el 2021 ellos me contactaron para explorar la posibilidad de expandir sus operaciones en Colombia. Me preguntaron que si yo estaba interesada y pues digamos que era un momento complejo como el medio de la pandemia donde no tenía como un rumbo muy claro dentro de mi carrera como veterinaria y decidí continuar, pues digamos, darle rienda suelta a esa oportunidad que se me presentó en ese momento y empezar a explorar lo que ellos me ofrecían en ese momento, que era un rol un poco, era como mixto entre selección de talento, de reclutamiento, además de al mismo tiempo ir explorando todo lo relacionado con la operación acá en Colombia, la constitución de una compañía o encontrar aliados a través de los cuales pudiéramos operar. que viene, Andrea, todo eso que nos compartes y creo que lo más importante es que en muchas de las ocasiones los líderes de las compañías del sector de tecnología no siempre han venido del sector, siempre tienen experiencia en otros campos que al final suman valor. Andrea, ¿quién consideras que fue tu mentor durante el proceso de crecimiento de la Bueno, dos personas muy importantes que fueron justamente los dos fundadores de Fita en Australia, que son Jeff y Nerissa Chaux, pues porque ellos fueron como quienes me introdujeron en el día a día de lo que iba a ser, digamos, mis tareas y mis responsabilidades, pero al mismo tiempo me enseñaron distintas habilidades para conectar con los clientes y para conectar con los talentos, que son dos cosas claves cuando tú estás ayudándole a una compañía a encontrar el talento adecuado para su, pues, como para su cultura laboral y pues para los roles que está buscando, ¿cierto? No se trata solamente como de chulear las distintas habilidades que la compañía está buscando, sino realmente buscar un fit cultural, porque lo que nosotros queremos es que sea una relación que perdure. ¿Cierto? Digamos que volviendo un poco a la pregunta anterior, cuando hablábamos de mi background como veterinaria y saltar, digamos, a esta industria, pues fue un proceso de adaptación bien extraño y complejo, porque pues claro, yo no estaba acostumbrada como a utilizar herramientas tecnológicas como todo el mundo en esa época estábamos trabajando con Microsoft Teams, entonces todo esto de las reuniones virtuales y de los calendarios y de toda la comunicación que el trabajo remoto traía, pues hacía que fuera un reto permanente para mí, pero realmente fue un reto que disfruté muchísimo porque era un aprendizaje continuo y tener dos mentores como ellos me permitió pues tener de primera mano información que vino de dos personas con más de 20 años en la industria y que estaban todo el tiempo abiertas, no solo a compartirme su conocimiento, sino también a escuchar un punto de vista completamente diferente que no tenía ningún sesgo ni ningún hábito relacionado con el sector como tal. Entonces fue una muy, muy buena experiencia. Y lo otro es no solamente, digamos que para mí en ese momento, al no tener ninguna experiencia, cada persona que hacía parte como de mi proceso era un mentor. Entonces yo decía, con la persona de finanzas con la que me estoy relacionando, pues tengo todo por aprender porque no sé ni siquiera de qué me estaba hablando. O sea, para empezar, era mi primer trabajo en inglés. Estaba completamente insegura de mis habilidades en inglés. Entonces, pues claro, eran un montón de términos técnicos, financieros, tecnológicos, de un montón de roles de desarrollo web que yo no conocía. Entonces, pues fue un reto en el que cada día era un montón de aprendizaje y tener, poder ver a todo el mundo como un mentor me ayudaba a recibir mucho mejor como todo ese conocimiento que fui recibiendo en esos momentos de adaptación. Y así es, yo pienso, hombre, que hay algo muy importante que rescatar y lo que los mencionas y es todo lo que nos aportan esas personas que al final terminan siendo mentores, directa o indirectamente. ¿Qué mensaje le darías a ese mentor que no tuviste la oportunidad de expresar? Bueno, yo creo que sí he tenido, afortunadamente, como sigo trabajando con ellos, he tenido la oportunidad de, en diferentes ocasiones,
como transmitirles la gratitud que siento primero por la oportunidad, porque pues digamos que fue como un salto al vacío, tanto para ellos como para mí. Yo dije, abandono mi carrera como veterinaria y salto porque pues digamos que este es el bus en el que todo el mundo se estaba montando en ese momento, ¿no? Vámonos todos por el trabajo remoto, la industria, la tecnología, bueno, todo este tema, además pues de la oportunidad de tener un trabajo que me permitiera mejorar mi inglés, mejorar diferentes tipos de habilidades, desarrollar otras habilidades. Entonces, pues primero eso, ¿no? La gratitud por la oportunidad y la confianza. Y pues eso mismo que mencionaba antes, ¿no? La capacidad de que ellos lo vean a uno como, no como un aprendiz, sino como una persona de la cual ellos también pueden aprender. Ellos siempre están abiertos, como te decía, a escuchar el punto de vista del otro, a escuchar desde la diferencia cultural, porque además se trata también de explorar y digamos que ser como exploradores en un nuevo mercado del cual ellos no tenían conocimiento en ese momento y que juntos empezamos a construir ese camino y era un proceso de exploración mutuo, tanto de su forma de trabajar, de la mía, como del contexto cultural, laboral, todo, digamos, el contexto también que se vivía en ese momento dentro de la pandemia. Entonces, pues es esa, ¿no? Mucha gratitud y por la confianza depositada, por todo lo que me han enseñado y me siguen enseñando y por lo que sigo aprendiendo de ellos y por poder compartir, digamos, todo el crecimiento de la compañía con un equipo que todos los días está en construcción y que juntos hemos hecho muchos esfuerzos para que las personas que están hoy con nosotros, digamos, entiendan que lo que nosotros estamos construyendo no es un equipo de trabajo y que esperamos que la gente esté rotando todo el tiempo, sino que somos una compañía en la que las personas pueden encontrar una oportunidad, así como yo la encontré sin ninguna pretensión de ninguna maestría, doctorado en la industria, sino de gente con ganas de trabajar, con ganas de aprender, con ganas de ser mejor todos los días. Quiero que nos compartas un poco más de quién es Fisa. Cuéntale, por favor, a nuestros oyentes, para que ellos conozcan más al detalle de qué es la empresa, qué se enfoca, qué clase de profesionales normalmente. Fúmate y después continuamos con listo, nuestro contenido. Perfecto, bueno, nosotros somos una compañía que se dedica básicamente a conectar talentos con oportunidades a nivel global. En este momento estamos ubicados en Filipinas y en Colombia, entonces digamos que diferentes compañías alrededor del mundo nos contactan para hacer sus procesos de selección y contratación a través de nosotros, que sin importar el rol inicialmente estaba muy ligado a la industria del marketing digital y del e-commerce, pero esto ha ido evolucionando, digamos, con las tendencias del mercado. Entonces, digamos que somos un punto de convergencia tanto de los talentos como de las oportunidades. O sea, es un lugar donde las compañías pueden encontrar talento y el talento puede encontrar oportunidades. Nos dedicamos a asesorar a las compañías en esos procesos de selección, acompañarlos para hacer también los procesos de contratación y para que encuentren, pues digamos, el talento que ellos están buscando tanto en Colombia y en Filipinas y obviamente pues, estamos buscando expandir esas oportunidades en Vietnam y en otros países. Andrea, por favor, cuéntanos, ¿cuál fue la enseñanza más valiosa que recibiste de este líder y cómo las aplicó en tu carrera? Bueno, hay uno que siento que es muy importante y que no solo ha sido para mi carrera, sino para mi vida en general, y es, digamos que Efren repite mucho, nos repite mucho a todos los del equipo una frase constantemente y es "It is what it is". Es lo que es. Hay cosas que definitivamente no podemos cambiar y es importante entender que de esas cosas que no podemos cambiar, hay que seguir adelante, que no podemos seguir invirtiendo energía en todo eso que no podemos cambiar, sino que más bien tenemos que invertirla en lo que sí podemos cambiar y en el siguiente paso que tenemos que dar para poder continuar. De lo contrario, vamos a quedarnos siempre mirando hacia atrás y no vamos a poder evolucionar y continuar con los propósitos que teníamos. Entonces, siento que esa es como la que más me ha ayudado tanto personal como profesionalmente. Sí, mira que, digamos, en esa parte yo lo llamaría como reenfocar las energías, que en muchas ocasiones yo creo que en la parte profesional más que todo no sucede, ¿sí? Tanto en la parte de la selección como en la parte ya de manejo directo de clientes. En muchas ocasiones es, bueno,
O sea, no es aquí, entonces busquemos la forma de reenfocar esas energías y lograr el objetivo por otros medios, ¿cierto? Exacto. ¿De qué manera influyó este líder en tu personalidad y desarrollo profesional? Bueno, creo que como personas y como profesionales hay una cosa que nos cuesta un montón y es tomar decisiones. Todos los días desde que nos levantamos estamos tomando decisiones de qué nos vamos a poner, de qué vamos a comer, de cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar. Igual, digamos, en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos en nuestra parte profesional, ¿verdad? Em, y digamos, muchos líderes a veces se enfocan en tener el control total de sus equipos de trabajo, pero pues digamos que ese es un enfoque que no le permite a las personas que hacen parte de ese equipo desarrollar otras habilidades y jugar unos roles diferentes dentro de esos equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que tener un líder que te motiva a tomar decisiones es un líder que al mismo tiempo te está motivando a dar el siguiente paso, porque cuando te dan la responsabilidad de tomar una decisión, al mismo tiempo te entregan la responsabilidad de la consecuencia que esa decisión pueda traer, ¿cierto? Y eso te ayuda a entender qué información tienes que obtener antes de tomar esa decisión para tomar la decisión más informada posible, para mitigar todos los riesgos que esa decisión más adelante pueda traer. Entonces, siento que ese ha sido como el estilo de trabajo y como la influencia que Efren y Nerissa nos han dado a gran parte del equipo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y es algo que yo trato de ejercitar también con el equipo de trabajo que tengo a mi cargo porque finalmente es algo que nos permite a todos ser responsables y entender cuál es la importancia de la posición que cada uno tiene dentro del equipo, ¿cierto? Y si creamos equipos de trabajo que son 100% dependientes del líder, pues finalmente el líder es quien va a cargar con gran parte de las responsabilidades y las personas dentro del equipo no van a tener la capacidad de explorar otras habilidades en el futuro, porque pues se trata finalmente de decidir también el camino que quieres tomar. Entonces, esa es una muy importante. Sí, yo pienso que uno de los temas que mencionaste, como es las consecuencias, sean buenas o no buenas, pues obviamente hay que asumirlas, ¿cierto? Desde el rol que estés desempeñando en cualquier compañía. Y yo pienso que es uno de los mensajes más importantes para los profesionales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se asumen roles de liderazgo Ujú. sin entender, digamos, completamente que hay un nivel también de responsabilidad y consecuencias en ese rol que vas a estar desempeñando. Entonces, por eso es que los líderes deben estar bien preparados, ¿cierto? Bien preparados para qué? Para asumir y resolver situaciones difíciles y complejas. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino que muchos queremos lograr cuando estamos en el sector de tecnología, ¿cierto? Bueno, Andrea, cuéntanos, por favor, o podrías compartirnos más bien una experiencia en la que consideres haber recibido una retroalimentación inadecuada durante un proceso de selección. Bueno, pues estuve pensando mucho en esa pregunta porque extrañamente yo no hice parte formal de un proceso de selección, digamos, en mis posiciones anteriores ni en esta, porque pues era un tema muy exploratorio y no hubo como, era un tema más de confianza entre, pues digamos, los fundadores y yo para poder construir esa nueva filta acá en Colombia. Entonces no fui parte de un proceso formal de selección y no tengo como ningún recuerdo de un momento en el que me hayan dado un mal feedback, pero sí creo que es muy importante que las personas que hacen parte de procesos de selección reciban el feedback que reciban, tengan la oportunidad de tener un juicio más crítico sobre esa información que reciben de las personas que están haciendo los procesos de selección, ¿cierto? Que tengamos la capacidad de decir, recibo este feedback con muchísimo respeto y tengo la capacidad de mejorar a través de la información que me acabaron de dar. O si definitivamente no estoy de acuerdo con el feedback que me dieron, pues no lo tomo y entiendo que tengo otras cosas que mejorar, pero no estoy de acuerdo con él. Entonces, digamos que es más un juicio un poco más crítico y recibir esa información que nos dan durante los procesos de selección para mejorar nuestro perfil, para mejorar la forma en la que nos enfrentamos a los procesos de selección, para prepararnos mucho mejor para ellos. Sí, claro. Y mira, Andrea, que en esta parte es importante mencionar que en muchas ocasiones las compañías
Bueno, en general, igual digamos que puede ser al nivel de la cantidad de demanda que tengan de búsqueda de profesionales, pero caen o se cae mucho en enviar retroalimentaciones planas Ujú. que no siempre van a ayudar a un profesional a entender por qué no continúa en un proceso de selección, ¿cierto? Entonces ahí es donde rescato lo que mencionas y es retroalimentaciones más críticas porque en realidad en muchas ocasiones se necesitan, ¿sí? Se Exacto. necesitan y es importante mencionarle a un candidato, a un profesional, mira, no pasaste, pero no pasaste por estas y estas razones, ¿cierto? Y lo otro es que, pues digamos, las compañías que se dedican a hacer procesos de selección o si las compañías mismas durante sus procesos de selección no están comunicando el feedback de la forma adecuada, están desconociendo que esa persona puede volver a ser un candidato en el futuro. Y nos ha pasado, recuerdo mucho, uno de los primeros candidatos que entrevistamos hace, no sé, en el 2021, y era una niña muy joven, con un perfil muy bueno, pues recién graduada, muy junior, pero pues era muy joven para la posición, pues muy, muy joven en términos de experiencia profesional para la posición que nosotros estábamos buscando en esa época. Y tiempo después nos contactó y nos dijo, muchas gracias por el feedback que ustedes me dieron, me ayudó muchísimo a crecer y estoy otra vez aquí porque quiero ofrecer mi hoja de vida nuevamente para alguna de las posiciones que ustedes tengan, porque lo que ustedes me dijeron me ayudó a construir nuevas habilidades, a construir mejor una hoja de vida y a entender que me tengo que preparar mejor para un proceso de selección. Entonces, no es solamente descartar candidatos y como botarlos a la basura, sino esta persona es un potencial candidato en el futuro o es una potencial conexión que nos puede ayudar a conseguir más candidatos o es una persona que les puede hablar a más personas de lo que nosotros hacemos como compañía, porque finalmente nosotros como compañía no solamente conseguimos talentos y posicionamos personas en diferentes roles, sino que también tratamos de hacer un ejercicio como de concientización y de, digamos, de sensibilización en las personas acá en Colombia, sobre todo en las personas más jóvenes, de no tener miedo a enfrentarse a este tipo de retos, ¿me entiendes? Porque a mí me pasaba mucho al principio, yo me sentía muy insegura de mi nivel de inglés. Y a los 8 días de haber entrado a la compañía, tener que sentarme a hablar con el CEO de una compañía gigante de marketing, me temblaba la voz, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, sudaba, o sea, me daba muchos nervios. Y esto le pasa a muchas personas que tienen, por ejemplo, un muy buen nivel de inglés y les provoca terror sentarse en una entrevista para un trabajo en inglés. Y es como, finalmente, obviamente, dependiendo de las posiciones y el requerimiento, hay un nivel de importancia del nivel de inglés, pero hay otras posiciones que lo único que necesitan es que tú puedas comunicar una idea y la gente ya lo tiene. Pero como colombianos, nosotros lo único que estamos pensando es, no, es que si mi gramática no es perfecta, yo no voy a conseguir este trabajo. Y resulta que eso es una idea completamente equivocada. Entonces es más como eres llamado a enfrentar el reto, por supuesto, prepararte para poder enfrentar ese reto, prepararse en términos de inglés, de hacer toda la investigación alrededor de la compañía a la que estás aplicando, el entrevistador que se va a encargar de tu proceso de selección, de investigar sobre las personas que hacen tu mismo rol dentro de esa compañía, qué tipo de proyectos tienen y de sentarte en una entrevista y que no sea solamente el entrevistador haciéndote preguntas y bombardeándote con cosas, sino tú también como entendiendo que si esta es la oportunidad que tú quieres a largo plazo, pues busca toda la información que necesitas, cómo funciona tu equipo, cuál es la metodología de trabajo, cuáles son las herramientas, cómo funciona la jerarquía dentro de la compañía, porque esa es otra cosa, ¿cierto? Cuál es la cultura organizacional, cuáles son los beneficios, ¿cierto? En vez de solamente sentarte y decir sirve, 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 si tengo estas habilidades o no, pues es más como un llamado a un trabajo más consciente de investigar y de verdad saber si es la oportunidad que quieres o no, porque muchas veces la gente aplica como por tener un trabajo y no se trata de eso, es identificar que son oportunidades que pueden ir a muy largo plazo, entonces pues tienes que ponerle toda la energía y las capacidades que tienes para que las cosas salgan bien. Gracias, Andrea, por compartirnos esta experiencia. Antes de continuar, los queremos invitar a todos ustedes, nuestros oyentes, a escuchar este episodio hasta el final y nos acompaña Andrea Villa. Ella es la directora de Latinoamérica de la compañía Filta. Bueno, Andrea, continuemos. En los procesos de selección de tu empresa, ¿en qué etapa se les informa al profesional o se le informa al profesional esa cita?
Bueno, para nosotros es muy importante, digamos, darles la información lo antes posible. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que si hay personas que en la mayoría de las ocasiones pasa, están aplicando a múltiples oportunidades al mismo tiempo, se queden, digamos, con una sola oportunidad un montón de tiempo sin recibir el feedback, ¿cierto? Entonces, pues digamos que para nosotros es como si de esta etapa estos candidatos no pasaran, se les comunica inmediatamente, oye, definitivamente la decisión que se tomó fue esta, estas fueron las razones, esperamos que en el futuro puedas ser un nuevo candidato o que tengas éxito en tu futuro profesional, porque pues la idea es que sea primero lo más honesto posible y no hacerle perder el tiempo a las personas, porque sabemos que esto es algo muy valioso y no podemos jugar con las falsas expectativas, ¿cierto? Decirle a una persona que todavía está dentro del proceso de selección es crearle la falsa expectativa de que aún puede ser seleccionado, entonces es muy importante a tiempo poderles decir, mira, no continúas en el proceso, esperamos verte en el futuro y muchas gracias por aplicar. Sí, yo creo que esa parte es muy importante para los profesionales y para las áreas de talento humano, porque al final eso también implica un tema de tiempo importante si no le has informado en el momento correcto o adecuado a un candidato, porque al final eso se convierte en un tema de, bueno, no me diste la información, entonces yo te escribo en una semana, en un mes, vuelvo y espero la Ujú. respuesta porque ha sucedido, ¿sí? Son situaciones que se van en el tiempo, entonces esa parte es muy importante y es dar esa recomendación de dar la respuesta en el momento correcto y pues obviamente de la forma más adecuada Ujú. posible. Exacto. Bueno, Andrea, ¿por qué consideras importante dar respuesta a los profesionales que participan en un proceso de selección? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, no se trata solamente de descartar personas, ¿no? Esto, o sea, esto no es un tema de sirve o no sirve, sino es un tema también de comunicar el feedback y además de construir las conexiones que mencionaba anteriormente. Si bien esta no fue la oportunidad para ti, esperamos que en el futuro sí lo sea, esperamos que en el futuro vuelvas con la experiencia que se requiere, si bien para esta o para otra posición, o esperamos que en el futuro vengas con tres de tus amigos, con tres de tus colegas que puedan aplicar a una de nuestras posiciones. Entonces, por eso es muy importante la respuesta, ¿cierto? Para construir la conexión, porque digamos que no se trata solamente de los candidatos, sino de construir una comunidad alrededor de lo que nosotros hacemos para que la gente, así sea para nuestras posiciones o para otras, tenga herramientas para enfrentarse a procesos de selección. Y el feedback hace una parte muy importante de eso, ¿cierto? Que la gente entienda, mira, para la próxima vez es muy importante que tengas la parte de atrás de tu cuarto ordenada cuando te vas a sentar en la entrevista, porque nos pasa un montón, ¿cierto? Uno dice como, ¿sí? O sea, entendemos que el trabajo remoto existe, que esto por supuesto que trae unos retos, pero pues hay unas condiciones mínimas porque esto hay que mantenerlo de forma profesional. No estamos diciendo que todo el mundo se tenga que sentar con traje y corbata, pero pues al menos que tu entorno esté ordenado, que el sonido sea adecuado, que la iluminación sea la correcta. Entonces todo esto hace parte de el feedback que le comunicamos a los candidatos, no solo de forma verbal durante el proceso de selección, sino también, pues, por supuesto, cuando les notificamos si continúan o no dentro del proceso. Sí, Andrea, y algo interesante que mencionas es el saco y la corbata. Yo creo que, bueno, eso quedó mandado a recoger en la pandemia, sí, Ujú. pero igual, o sea, el hecho de que se haya mandado a recoger no quiere decir que a nivel profesional no tengamos en cuenta aspectos que son muy importantes al momento de presentarme en un proceso, de estudiar un proceso y de evaluar también quiénes son las personas que me van a entrevistar. Exacto. Y por otro lado, finalmente, por más de que la entrevista sea virtual, digamos que la pantalla es lo único que puede reflejar algo de tu personalidad. Entonces, pues, si quieres comunicar, digamos, información profesional, si quieres comunicar un estilo de trabajo, si quieres comunicar, digamos, un tipo de información en específico, pues, y esta es la forma visual de hacerlo, pues, organízate el pelo, si bien no es, digamos, lo más formal posible, como le decíamos, con el traje y la corbata, al menos, sí, algo que te haga ver, algo que refleje lo que eres como profesional y como persona. Si te sientas completamente desorganizado, pues probablemente la idea que se lleve el entrevistador de ti es que esto va a ser más o menos tu trabajo.
Entonces tiene que ser un poco un reflejo de tu estilo y de tu personalidad, cuidando, por supuesto, la profesión, el profesionalismo que requiere incluso siendo remoto. Sí, yo ahí aplicaría una frase, hay que ser y hay que parecer, algo así más o menos. Exacto. Exactamente. Bueno, Andrea, esta es la última pregunta y entramos a la etapa de cierre. ¿Qué consejo le darías a otros profesionales para fortalecer su inteligencia emocional en el ámbito profesional? Bueno, creo que la confianza, como te decía anteriormente, es una de las cosas más importantes para poder enfrentarse a un proceso de selección. Si tú te sientas digamos, uno como entrevistador se sienta en una reunión con una persona demasiado tímida, uno por supuesto entiende, ¿cierto? Que la persona es tímida, que detrás de esa timidez puede haber unas habilidades gigantes, pero usualmente una persona muy tímida es una persona que tiene miedo de enfrentar retos, es una persona que tiene miedo de, em, digamos, enfrentarse a nuevas habilidades, a nuevas dificultades. Entonces, pues es muy importante que nosotros entendamos que, por supuesto, tenemos que prepararnos y prepararnos es el primer paso para fortalecer esa confianza, lo que decíamos, si tú conoces de principio a fin la compañía para la cual estás entrevistando, el entrevistador con el que te vas a sentar a conversar sobre la posición, si leíste además el documento que te mandaron con las especificaciones de la posición, pues con más seguridad tú vas a poder hablar de cómo tus habilidades hacen match con lo que ellos están buscando. Entonces esa confianza es clave y va a ser como ese eje que te va a ayudar a manejar la conversación, porque si te botan una pregunta que no estaba de pronto dentro de lo que tú esperabas y te cuesta un montón de pronto improvisar o sacar la información de otro lado, pues va a ser aún más difícil. Y como te mencionaba, esto está muy ligado también, por ejemplo, con el tema del bilingüismo y como con la desconfianza que tenemos nosotros mismos del inglés. Y siento que no es solo como colombianos, sino los latinos en general. No creemos 100% en la idea de que podemos hablar inglés, si bien no es perfecto, por supuesto que tenemos nuestro propio acento y no tendríamos por qué sentir vergüenza de él. No somos perfectos gramaticalmente, pero tenemos la capacidad de enfrentarnos a entrevistas en inglés, entonces es fortalecer esa confianza en el idioma. Por supuesto que si no sientes, digamos, la fortaleza 100%, pues tienes que invertir más tiempo todavía en adquirir más habilidades que te permitan tener más confianza y conocerte a ti mismo, porque a veces uno se sienta en entrevistas y le pregunta a las personas y las personas no saben qué responder y les hace uno preguntas básicas como qué te gusta personalmente, digamos, a veces uno para romper un poquito el hielo trata de irse un poco más al lado personal cuando la persona está muy nerviosa y tampoco saben qué responder. Entonces es como ChatGPT es una herramienta maravillosa para ayudarte. No sé, ChatGPT, dime 5 preguntas situacionales que puedo preparar para una entrevista para esta posición. ¿Sí? Obviamente las ajustas, digamos, dependiendo de la posición y de tu perfil, pero definitivamente hay que prepararse sea como sea para fortalecer esa confianza y entender que esas habilidades que nosotros tenemos como colombianos tienen muchísimo para aportarle a esas compañías en el extranjero y que vemos todos los días un montón de profesionales y de talento colombiano y filipino y de diferentes talentos en el mundo trabajando con compañías en el exterior y añadiendo valor constantemente a esos equipos de trabajo. Entonces es fortalecer esa confianza y a través de la confianza vas a poder escalar en diferentes niveles para enfrentarte a los retos que puedan venir de la mano de esos nuevos retos profesionales. Y una de las claves principales, Andrea, pienso desde la parte, digamos, como del conocimiento y de, digamos, esa habilidad para comunicarse en inglés, es importante repetir, ¿cierto? O sea, y lo que tú mencionabas, hay que prepararse. Es muy, digamos, normal que en una entrevista en inglés te puedes bloquear, pero debes tener la herramienta, ¿sí? Y la estructura para poder, digamos, avanzar, porque es natural que en algún momento puede que una pregunta no la entiendas de la forma en que tú mismo la formulaste, Ujú. ¿cierto? Y eso es algo que se da mucho en el aprendizaje en el inglés. Entonces, esa parte sí es muy importante en algún momento
te invitaremos a otro episodio donde el objetivo es que nos ayudes a profundizar con claves importantes para que los profesionales del sector de tecnología comiencen a hablar de manera más fluida en inglés, ya que tú tuviste esa experiencia y que yo creo que va a ser muy valioso. ¿Listo? Sí. Entonces, bueno, Andrea, te queremos agradecer por haber participado en uno de nuestros episodios y en la segunda temporada de nuestro podcast, y te vamos a tener en cuenta, claro que sí, para nuestras próximas temporadas. Claro que sí, Joana, ustedes muchísimas gracias. Esperamos poder seguir trabajando de la mano con ustedes, conectados, haciendo cosas juntos, y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, y a ti por habernos acompañado. Bueno, a todos ustedes les agradecemos por haber escuchado este episodio completo hasta el final y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en LinkedIn. Los esperamos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.